dijo que lo dejaran. Y entonces se empieza a meter el sistema ecuménico a las iglesias. No. En el contexto que está hablando ahí, y lo puede usted releer, y si yo digo, si no lo ha entendido, vuélvalo a leer. Está hablando en un contexto de que se maneja la misma enseñanza, pero que no está en el mismo grupo. No por eso le puedes hacer a un lado. Entonces, por eso Jesucristo contestó lo siguiente. Ya vamos a ir terminando. Hoy va a ser más, el espacio va a ser más concentrado en estas cosas que estamos diciendo. Lucas 10, 25 al 27. Estamos estudiando Cristo salva, no un sistema organizacional. El único sistema que nos guía hacia ese Salvador es el sistema bíblico, que es diferente. Lucas 10, 25 al 27, ¿qué dice? Y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa posee la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Entonces, prácticamente estas son las palabras que Jesús recomendaba, ¿verdad? Hace prácticamente en el primer siglo no había, hermanos, no había esa injerencia de los gobiernos hacia el sistema religioso. Es decir, no se exigía un registro, ¿verdad? Un registro consecutivo prácticamente a la iglesia. Entonces, las iglesias de Dios eran pequeñas comunidades gobernándose a sí mismo por cada dirigente en cada comunidad, pero de que los griegos entraron al sistema religioso empezaron a formar esas grandes organizaciones. Entonces la organización formada tal, entonces ¿de qué organización eres? De esta. No, si eres de esta eres salvo, si eres de esta no. ¿Por qué mejor no decimos si practicas esta doctrina? Si guardas esos mandamientos, si guardas esta enseñanza de Cristo, si tienes esta... ¿Por qué no decimos eso? Cristo nos mandó a guardar prácticamente lo que está en la Escritura. ¿O cuáles fueron las recomendaciones de Cristo? Incluso le hablamos a un católico la Escritura, no hace mucho le hablé a uno. Y esta persona católica, imagínense qué segura estaba ella, que me dijo que venir a mi iglesia para ella era una abominación. Y me quedé yo así y le dije, dijo, sí, yo no puedo, dice, corromper. Yo soy católica, yo voy a la fe católica y mi iglesia era la que existía en el principio. Claro, después de una, dos, tres preguntas, pues no sabía qué decirme. Pero en su ceguedad, ellos creen estar en la verdad y creen ser la iglesia que Cristo fundó. Pero ¿por qué nos damos cuenta que es la iglesia? Primero que nada, la palabra iglesia católica, ¿en qué parte la encontramos de la Biblia? ¿En qué parte? Entonces tenemos que irnos a ver los registros bíblicos. Tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles o al relato de nuestro hermano Lucas y mirar qué similitudes, qué comportamiento tenía la iglesia primitiva, qué enseñanza tenía la iglesia primitiva, qué doctrina guardaba la iglesia primitiva, y de acuerdo a eso debemos de nosotros, por medio de la dirección del Espíritu, ver si esa organización prácticamente es bíblica o no es bíblica. Pero no nos podemos guiar por un nombre, porque si los vamos por nombre, hasta la iglesia católica cree que hay que estar en ellos, ¿para qué? Para ser salvo. Le dije, oiga, le digo, pero, o sea, usted me está diciendo, sí, dice, eso es prostituirme, yo no puedo ir a su iglesia.
Dice, está bien. Dice, nosotros hicimos la Biblia. Le dije, solo un momentito. ¿Ustedes hicieron la Biblia en serio? Dijo, sí, hicimos la Biblia. Bueno, ¿qué es para usted la Biblia? No, pues es de Génesis, Apocalipsis. Ok, mire la mentira. En prácticamente casi 300 años, 270 años, pero hablemos casi 300 años antes de Cristo, se hizo una traducción de las escrituras que se llama la Septuaginta, del hebreo al arameo, del hebreo al griego. Y dígame una cosa, ¿ya había venido Cristo a iniciar su ministerio? ¿Ya se había fundado lo que usted dice en su iglesia? No, entonces ¿cómo usted hizo la Biblia? Ya estaban los 39 libros ahí. O sea, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una palabra que ha salido del griego, biblos, conjunto de libros. Pero no, es que la Biblia, no han hecho la Biblia. Ellos prácticamente capturaron aquellos pergaminos y aquellos rollos de aquellos hermanos pobres, indefensos, que se les había confiado estos escritos. Entonces, no salva una organización. Cristo es quien nos salva, no un sistema. Y por eso Jesucristo recomendó en Juan 5:39 que escudriñáramos ¿qué? Las escrituras. Esas son las recomendaciones que nosotros hemos de aceptar. Entonces, cuando la Iglesia Católica empieza a excomulgar, para un hijo de Dios eso no significa nada. Porque el que tiene poder para quitarlo a usted del libro de la vida y ponerlo en el libro de la vida es nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Entonces, la recomendación, hermanos, que Jesús le hizo a aquel joven cuando le preguntó y le llamó maestro bueno, es la misma recomendación que tenemos nosotros. No ha cambiado en nada. Y es la misma recomendación que estaba escrita muchos años antes. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Y Mateo 19, 17. ¿Qué dice el predicador en Eclesiastés 12:13? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Estos son los mandamientos, ¿verdad? Y dentro de los mandamientos de Dios es muy importante. Miren, la verdad les voy a decir, una persona ciega nunca se da cuenta donde está puesto en su situación. ¿Se acuerdan cuando el pueblo, aquellos del pueblo iban tras de aquella mujer a apedrearla para matarla? ¿Se acuerdan ese relato? Pero salió Jesús y dice que cuando Jesús empezó a escribir, así dice el texto, en tierra, ¿qué pasó con aquellos hombres, hermanos? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó con ellos? Se fueron. Y dice que cuando Jesús alza la mirada y vuelve a ver hacia la mujer, ¿dónde estaban los hombres, hermanos? Se habían ido. Pregúntese usted por qué se habían ido. Todas esas personas que se fueron, hermanos, no eran inocentes. Eran más culpables que la mujer que había sido tomada en este caso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que tenemos los mandamientos. La gente lo ve ahí.
pero no hay conciencia, hermano. No analizamos las escrituras concienzudamente. Es decir, una persona que ha caído en un acto de transgresión de los mandamientos, pues ¿cómo se atreve a remitir juicio de maldición contra otra persona? ¿De quién es el juicio? El juicio es de Dios y a Él le pertenece. Y Jesús hace sus recomendaciones a sus hijos. Y por eso es que en Mateo 19, 17, pedirle a su hermano Brando que nos lea, Mateo 19, 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno si uno es de saber Dios y quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, si queremos entrar en la vida, ¿qué es lo que les dice la Escritura, hermano? Que guardemos sus mandamientos. Entonces, ninguna organización, hermanos, nos va a dar salvación. ¿Quién es el que los provee la salvación, hermanos? Es nuestro Dios. Él es el que nos provee la salvación. Él es el que los da la salvación. Y Él, hermano, es el que los ha proveído esta salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía que puesto nuestros ojos en el actor y consumador, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Él es que nos provee la salvación. A Él tenemos que mirar. Así como a los israelitas se les fue recomendado mirar aquella serpiente de metal que les había sido levantada, Juan dice, así también es necesario que nosotros miremos a Cristo para que seamos salvos. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos. Entonces, hermano, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Aquí está en la Escritura. Debo de pertenecer, si veo que en esta organización es un desastre, un desorden, ¿qué hago? La Escritura está diciendo qué hacer. Y por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios para discernir. ¿Ya? O sea, usted no puede ver una persona que se crea el dueño de la paz hablando iracundamente y con ira y violencia contra otra persona. Usted dice, no, o sea, tú te me estás diciendo que tú eres el que mueve la paz, pero ¿quieres esta violencia? No. Y es ahí donde nosotros hemos de reflexionar. Entonces, el fin de todo el discurso oído sigue aplicando para nosotros, es temer a quién? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano ministro por esta palabra. Vamos a continuar, hermanos, con la alabanza a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno que se encuentra en el número 123. Que tiene por título La palabra hoy sembrada. Número 123 de nuestros himnarios, La palabra hoy sembrada. La palabra